Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta mañana de martes 15 de noviembre de 2022. Vamos a continuar con la sesión relativa a los mecanismos de participación ciudadana y los organismos públicos locales electorales. Ayer vimos algunos preliminares, algunas cuestiones relativas a los antecedentes de la participación y de la democratización, ¿no? En las entidades federativas, algunas inercias. Y hoy vamos a ver, pues, la participación en términos ya más concretos, ¿no? Diremos que la participación ciudadana es resultado, ya que vimos un poco de estas consolidaciones, más o menos, ¿no? De cómo fue llegando a las entidades federativas, la reconfiguración de los partidos mayoritarios, gobiernos divididos, y esto fue insertando poco a poco instrumentos de participación tanto a nivel federal como a nivel nacional, ¿no? Perdón, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, por esta reconfiguración de poderes. La participación, y si recuerdan, ayer comenzamos hablando de esta parte relativa a los instrumentos, tiene que ver no solo con la profundización propiamente de la democracia, en donde la ciudadanía, ayer hablábamos de partidos, ¿no? Partidos propiamente dichos, ¿no? Propiamente establecidos, pero quedaba de lado un poco la idea de la participación. Y entonces, ayer lo que decíamos era cómo esto, de alguna manera, había supuesto paulatinamente la configuración de instrumentos de participación, ¿no? Que, como decía, fue más o menos paulatino, ¿no? Las cuestiones de la gobernabilidad, cuestiones relativas a las democratizaciones locales, ¿no? La pluralización de actores en el escenario político mexicano, ¿no? Y cómo se había analizado la transición, e igualmente, insisto, las cuestiones relativas a las entidades, las primeras entidades, ¿no? Que tuvieron como estas transiciones democráticas y cómo eso reconfiguró su orden de poderes, ¿no? Y al interior de los sistemas políticos estatales se fueron observando dinámicas igualmente interesantes, ¿no? Estados donde hasta 2018, 2000, bueno, hasta estos últimos años no había una predominancia de una mayoría legislativa. Y entonces, en estos procesos de democratización, digo, conté algunos casos, conté el caso de Querétaro, pero pasó en algunas otras entidades. El chiste de esto, independientemente de las composiciones actuales, es que estos procesos de democratización local también reflejaron en la conformación de sus sistemas electorales marcadas competencias bipartidistas de diferente índole en distintos estados, depende de cuál sea de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría de los estados, lo que es cierto es la capacidad que tuvieron los ejecutivos locales para controlar ciertas posiciones dentro de su partido, una especie de predominancia que no obstante, decía, en la siguiente ola de cuestionamientos a la democracia procedimental, que fue ya producto 2004, 2005, que no son cuestionamientos, digamos, que son obviamente únicamente mexicanos, sino en todo el mundo, ¿no? Empezaron a mostrarse, digamos, las fallas. Ayer hablábamos del modelo, de los huecos del modelo, los huecos teóricos y empíricos del modelo, que era eso, ¿no? Un modelo que pretendía resolver la realidad sin observarla, ¿no? Pretendía establecer una serie de reglas sin mediaciones temporales y espaciales. Y desde luego eso fue poco a poco mostrando todos sus huecos, ¿no? Y en muestra en distintos países se fueron incorporando instrumentos que ya existían, ¿no? Ya los mecanismos de democracia directa son tan antiguos como la democracia clásica, ¿no? No olvidemos
que en la apología de Sócrates, pues es justamente mediante la democracia directa, la participación directa de los ciudadanos que en Atenas deciden castigar a Sócrates, ¿no? No con ello quiero hablar mal de los instrumentos de participación, lo único que quiero decir es que es antigua. En Estados Unidos es una práctica común que en algunos estados de la Unión Americana se vote con relación a las normas, ¿no? Iba a poner un ejemplo, pero no viene, ya ahorita no viene al caso, ¿no? Pero es en una caricatura, ¿no? En donde hay este esfuerzo ciudadano por hacer pasar la legislación. Ha supuesto en otros países inclusive los cambios de forma de gobierno, ¿no? En Italia, en 1946 hubo un referéndum para saber si continuaba ese país como monarquía o como república. Y a lo que voy con esto es que los mecanismos de participación no son nuevos, pero en el caso de América Latina se insertaron, a ver, América Latina por su historia particular, transitó a la democracia posteriormente, ¿no? En la tercera ola que le llama Huntington, los 90, y algunos como México hasta los 2000, o bueno, empezaron sus procesos de transición ya bien entrada la década de los 90, ¿no? Y entonces, estas democracias relativamente jóvenes adoptaron los instrumentos de participación ciudadana paralelamente a cuestionamientos que se le hacían al modelo democrático por sus evidentes fallas, algunas de las cuales son pues producir élites económicas, burocráticas, académicas, ¿no? En donde, por eso ayer habíamos dicho, bueno, pues la marcha tiene sus claroscuros, ¿no? Tiene sus puntos efectivamente donde se simplifica mucha de la función electoral como si fuera algo sencillo que se puede reformar y que se puede recortar personal y que se pueden desaparecer los soples sin mayor consecuencia, pero tendríamos que saber, bueno, ¿y por qué habría personas dispuestas a reformar, independientemente de que nos pueda o no gustar? Y entonces eso habla de cierta falta de, no digo credibilidad en los resultados electorales, porque ese tema está más o menos bien resuelto, debería estar mejor de lo que está, pero bueno, sino, y sobre todo, un sistema democrático que pareciera no ser suficiente. Y no es suficiente, entre otras cosas, porque, insisto, entre las fallas, entre las características de la democracia, pues está que si solo son reglas para elegir autoridades políticas legítimas, entonces no solo quedan al margen los ciudadanos de una buena parte de la toma de decisiones, sino que también la depauperación económica que es propio del modelo liberal que toca lo económico, entonces tiene digamos, esta otra consecuencia, ¿no? Y entonces en América Latina, paralelamente al surgimiento de modelos, de ideas democráticas, sociales, que han tenido experimentos distintos, digámoslo de esta manera, ¿no? Variantes, en algunas de las cuales se ha trastocado, ahí sí, el modelo de reglas democráticas, no necesariamente para mejor. Entonces, se ve y se ha visto con mucho recelo por parte de quienes defienden el modelo procedimental los instrumentos de participación. Lo que es cierto es que en una democracia el respaldo de una mayoría es una condición necesaria para el cambio en las políticas de gobierno, ¿no? La parálisis de gobierno ocurre cuando, a pesar de que la mayoría de los actores con capacidad de voto prefieren claramente un cambio, el statu quo permanece. Y el statu quo permaneció inalterado, digamos, con las transiciones democráticas. Vimos esto en los estados de la República y dijimos, pues sí, nacieron algunos otros actores o emergieron algunos otros actores, pero hay continuidades, ¿no? Hay casi casos que subsisten, ¿no? Y dejar esos statu quo intocados, pues obviamente produce insatisfacción, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces,
En México, tanto la Constitución Federal como la totalidad de las constituciones locales otorgan a los mandatarios estatales instrumentos de poder como la iniciativa, el veto y el decreto, y a pesar de esto son relativamente limitados, ¿no? En el ámbito estatal, el derecho de iniciativas no es exclusivo de las y los mandatarios, ¿no? Lo comparten las asambleas, el Poder Judicial y organismos estatales, así como las instituciones, los OPLES, ¿no? Electorales. Es un derecho también que los ciudadanos pueden ejercer, ¿no? Hasta 2010, más o menos, ¿no? Constituciones como Durango, Guerrero, Nayarit, Sonora, Tabasco y Yucatán no reconocían este derecho de la ciudadanía, ¿no? Y en algunas reglamentaciones se sometían, para que los ciudadanos sometieran iniciativas al Congreso local en Aguascalientes, en Baja California, en Coahuila, no había, reglamentaciones, o hay reglamentaciones específicas, ¿no? Entonces, eh, cabe preguntarnos si los mecanismos de democracia directa constituyen instrumentos de poder en particular, vamos a ver un par de casos, ¿no? Si su formulación surgió como un instrumento alternativo para la negociación entre los actores con capacidad de veto, que eso lo veíamos ayer en la configuración del ejercicio gubernamental, sea que ese control implique un riesgo cuando la credibilidad, legitimidad o posición para alguno de ellos está en riesgo, ¿no? Pero la existencia de mecanismos de democracia directa no debe suponer que estos sean efectivos solo a partir de su recurrente utilización, como se puede demostrar con la clara evidencia de su escasa aplicación en nuestro país, a pesar de su amplia presencia en los marcos constitucionales locales desde hace una década, de hace más de una década, ¿no? Como una década y un lustro, década y media. No obstante, su mera presencia, como la del veto ejecutivo, sirve como una manera de restringir el comportamiento de los actores, digamos, de las legislaturas y de los gobiernos, ¿no? Esa es una idea desde un punto de vista institucional, ¿no? Que, insisto, se inserta o podemos insertarlo de manera un tanto cuanto hipotética en estos cuestionamientos que han surgido y que se han profundizado a las democracias procedimentales liberales contemporáneas. Tampoco es un fenómeno exclusivo ni de México ni de Latinoamérica, ¿no? De pronto vemos a Latinoamérica como un continente o un espacio en donde ocurren cosas que en ningún otro lado ocurren, ¿no? Pero si volteamos a ver Italia, por ejemplo, si volteamos a ver a Francia, si volteamos a ver a los propios Estados Unidos, vamos a ver que esto es más un elemento constante que una excepción propia de nuestras características folclóricas, dirán algunos, ¿no? Cosa que es desde luego totalmente equivocada. No es así. Pero bueno, otros enfoques vienen desde la idea participacionista, ¿no? Quienes son participacionistas, dentro de los que yo podría encontrarme un poco, que yo también comparto la idea de los límites de la democracia liberal procedimental, pero desde un punto de vista participacionista, se defiende la idea de la democracia deliberativo-participativa como una alternativa al mejoramiento de la calidad democrática para solucionar el problema de la crisis de representatividad, al mismo tiempo que se dota a las instituciones representativas de mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Desde luego, una revisión de la calidad de las instituciones democráticas no debe de oponer participación a representación. Por definición, la democracia moderna requiere necesariamente de la mediación institucional. Nos guste o no los resultados, nos parezca insuficiente o no, debido a la complejidad de los procesos de toma de decisiones y a lo numerosos que son las poblaciones, ¿no? Y a lo heterogéneas que son. Pero bueno, en mecanismos de democracia directa,
en la aparición de los mecanismos de la democracia directa en las constituciones locales se dio en el periodo de reforma política que la mayor parte de las entidades federativas emprendió durante la segunda mitad de la década de los 90 y la primera de este siglo, ¿no? Este fenómeno corresponde con la primera etapa del proceso de expansión en la alternancia, y ahora habíamos visto cuestiones relativas a esto en los gobiernos locales, y la pérdida de mayoría en las legislaturas estatales. Esta competitividad, alta competitividad, por lo menos formal, en las elecciones locales. Digo formal porque ya vimos que subsisten algunas inercias, ¿no? Entonces tenemos que competir los mismos, aunque tengan distinto sello partidista. Pero bueno, esta alta competitividad partidista modificó correlaciones de fuerzas, cambió reglas de juego dentro de las asambleas y transformó las dinámicas de negociación entre los poderes estatales, ¿no? En términos casuísticos, la alternancia o la formación de gobiernos divididos no es necesariamente una condición para la aparición de los mecanismos de democracia directa, pero surgen en el marco del cambio político local con elecciones más competitivas desde el punto de vista partidista, la conformación de gobiernos sin mayorías y una opinión pública más demandante. En estos momentos, no estoy diciendo, salvo lo que no estoy haciendo un alegato a favor de la reforma, solo digo que supuestamente dentro de la misma, uno de los ejes es cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, poniendo un énfasis importante en esa participación ciudadana. No lo digo, insisto, como algo a favor de, solo como un instrumento, como un elemento, como una idea que se coloca ahí porque supuestamente supondría no solo mayor control, sino que hacer a la ciudadanía parte de la toma de decisiones y politizarla, ¿sí? Entonces, los procesos de cambio político, no necesariamente con elecciones competitivas en términos, hay elecciones competitivas, eso no está puesto en duda, sino en términos de gobiernos mayoritarios, no quiere decir que estos estén o sean contrarios a los instrumentos de participación directa, ¿sí? Pero bueno, el chiste es que sí es la competitividad electoral la que, y los cuestionamientos a la democracia por sus evidentes fallas, democracia representativa por sus evidentes fallas, las que colocan a estos instrumentos como una forma importante para hacer frente a la problemática. Entonces, durante la década de los 90, la competitividad electoral fue cobrando mayor relevancia a nivel local. Se convirtió en un espacio de contienda real y mostró los primeros ejemplos de alternancia en el gobierno, ¿no? Entonces, la competencia electoral local se convirtió en laboratorios en donde el Estado mexicano ensaya, prefigura de manera vacilante, desde luego, diversos escenarios de modernización política. En un enfoque multidimensional, ¿no?, con todos estos elementos que habíamos visto, los mecanismos de democracia directa son compatibles con la democracia representativa porque obedecen al modelo. De alguna manera lo han adoptado y de alguna otra manera ya estaban ahí. Por eso dije, no son una novedad, aunque ahora se discutan más y tengan una mayor relevancia, por lo menos relevancia política. Ahí es donde es importante, ¿no?, la intervención de los organismos públicos locales electorales para que no se conviertan en un instrumento que pervierta su función, ¿sí? Esa sería, digamos, la importancia, no solo de que existan reglas claras, sino instituciones, personal capacitado, con una serie de inercias positivas, en este caso vamos a las inercias negativas. En cuanto a los cacicazgos en las entidades federativas, las inercias positivas es el servicio profesional electoral como un eje que permite articular este tipo de mecanismos, ¿no?, y que les dota no solo de legitimidad en términos operativos, sino en términos de resultados, ¿sí? De manera tal que no sean solo un instrumento del poder, para legitimarse y construir mayorías, como ha sucedido en algunos países de América Latina. Tampoco es la generalidad. Lo que pasa es que sobre América Latina
hemos construido nuestros imaginarios, así como lo del poder absoluto del presidente, que lean el libro, de verdad, yo ayer lo estaba revisando nuevamente, y es muy esclarecedor en términos de cómo se configuran estas imaginarios del poder absoluto, que desde luego no era, pero hubo muchos intelectuales, muchos periodistas, muchos académicos que participaron en la configuración de esa idea. Y en la configuración de América Latina, la idea de América Latina, pues también, ¿no? Ha habido, voy a decirlo así, una vargasiosización de la idea de América Latina, ¿no? En donde solo ha participado Mario Vargas Llosa, ¿no? Personaje que me cae particularmente mal. Sino algunos otros escritores, actores, ¿no? Que a veces no sin razón han apuntado a tipo de figuras políticas fuertes en torno a las cuales se erigen gobiernos igualmente con mucha legitimidad y capacidad de movilización popular, pero que se contraponen al modelo democrático y que permanecen en la duración de sus gobiernos más de lo deseable en términos temporales, ¿no? Bueno. Y entonces, los institutos públicos locales electorales tendrían la función, los institutos públicos locales electorales tendrían la función de mantener de alguna manera en orden, de que estos no se conviertan, no se pervierta su función de participación y se conviertan en un instrumento de legitimación política, que siempre es posible que así suceda, y ahí estamos, ¿no? Entonces, son instrumentos, los mecanismos de democracia directa, de presión en la formación de la agenda pública. Le permiten a un tercer actor, a la ciudadanía, que tenga capacidad de veto, ¿no? Y entonces influir de manera directa en la toma de decisiones. La mera posibilidad de que la ciudadanía, que este tercer actor, intervenga, puede ser determinante en la formulación de la agenda entre los actores de veto, ¿no? Quienes pueden frenar una iniciativa, o sea, el veto del Ejecutivo y del Legislativo. La pérdida, pues, de hegemonía, la apertura de mayores espacios de representación en las legislaturas estatales, fueron acompañados por reformas en sus leyes orgánicas, que otorgaron mayor dinamismo a los procedimientos internos y de formación de coaliciones para atender el pluralismo realmente existente, ¿no? Con ello, la integración de las comisiones también en las legislaturas comenzó a presentar esquemas multipartidistas, ¿no? Y los debates internos mostraron una mayor participación de partidos distintos a los del gobernador. Entonces, la aparición de los mecanismos de democracia directa local no va separada de las reformas electorales, o al menos de uno de sus efectos, ¿no? Al establecimiento de una mayor competencia electoral, a la necesidad de diseñar instituciones que permitan reducir los costos en negociaciones difíciles y a la a los crecientes cuestionamientos con relación a las evidentes fallas del modelo representativo, se van insertando esos mecanismos, ¿no? Las dinámicas puestas en marcha, entonces, por los diseños institucionales electorales, han sido acompañados por otros mecanismos que formulan, no me gusta decir incentivos, iba a decir incentivos, pero esa palabra me causa disonancia cognitiva, ¿no? Bueno, que motivan a que las decisiones también las tome la ciudadanía, ¿no? Como el plebiscito o el referéndum. Estos mecanismos, desde luego, permiten la negociación en casos donde las preferencias de los actores de veto institucionales son extremas, ¿no? La posibilidad de referéndum introduce a un jugador, a un participante más, ¿no? Que es el votante. Entonces, la ciudadanía puede tomar decisión o decisiones trasladándole en todo caso el costo, ¿no? O sea, el costo en términos del costo político, ¿no? Entonces ya no es nada más la imposición, digámoslo así, de una agenda o en esta actitud decisionista, sino que entran las y los ciudadanos, ¿no? Bueno, ya saben un poco sobre el plebiscito, ¿no? Las formas que adquiere, pero son varios
varias leyes de participación ciudadana, leyes reglamentarias o leyes electorales que disponen procedimientos para su aplicación, ¿no? En Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Está prevista la figura. Si me faltó una, digo, estas son las que encontré, ¿no? Desde luego puede haber más, pero las que encontré eran estas. Y las materias que son válidas y no válidas, ahorita vemos consultas, ¿no? Y ejemplos de consultas. Un ejemplo, sobre todo en Baja California, ¿no? Las materias que son válidas y no válidas como objeto del plebiscito son disímiles, ¿no? Hay algunas en donde las materias no válidas, ¿no? Se encuentran la exclusión explícita de actos y decisiones, como pasa también a nivel federal, ¿no? De titulares o representantes del gobierno, cuestiones fiscales, tributarias, del erario, ¿no? Y cuando sucede esta parte de la materia económica, pues dicen, pues entonces, ¿para qué me pones a decidir si lo más importante, que es cómo se distribuye el gasto público, no puede, ¿no? Esto también para decir que no hay nada obvio, ¿no? En los mecanismos de participación. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En los umbrales siempre puede ser revisado, ¿sí? Y hay otras que desde luego están reservadas a la federación, materias que están reservadas a la federación. Igualmente, fuera de posibilidad están leyes orgánicas de los poderes, régimen interno de la administración pública en todos los niveles, códigos electorales, expropiaciones, actos obligados por la ley y nombramientos o destituciones de los funcionarios. Las materias válidas son actos, ¿no? Decisiones trascendentes en la vida pública de los estados o municipios y que tienen que ser trascendentes en la vida pública. En Baja California Sur, Colima, Jalisco, se define de manera tangible qué se entiende por tal relevancia, bajo criterios de número de población que será afectada por la decisión, ¿no? Que se tome el caso de plebiscito o la iniciativa legal para el referéndum, ¿no? En ocasiones también se contempla la formación o la supresión de municipios, actos controversiales de los ayuntamientos, obras de beneficio público, ¿no? Aquí Juan Ignacio me corregirá, pero en Tlaxcala se permite el plebiscito para adiciones o reformas a la Constitución, aunque no hay una ley reglamentaria hasta donde sé. En la mayoría de los casos, un proceso de plebiscito puede ser iniciado a solicitud de diversos poderes y órdenes de gobierno, aunque también se contempla la posibilidad de que sea de carácter activo, o sea, solicitado por los ciudadanos, ¿no? Siendo una acción que afecta las decisiones o actos del Ejecutivo, no deja de ser significativo que pueda ser solicitado tanto por la o el gobernador en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, que este es uno de los cuestionamientos que hay a los plebiscitos, a los referéndums, a los mecanismos de participación ciudadana en general, es quién los convoca, ¿no? Hay una resistencia por parte de la academia a veces de creer en esto, sobre todo en el caso latinoamericano, poco dicen de los Estados Unidos, en donde está incorporado también, y fíjense, les voy a compartir. ¿Todos ustedes tienen Twitter? Pregunta, sí, una pregunta general. Para pegar acá, les voy a compartir un tweet que tiene que ver con esto, ¿eh? Nada más que les pegó la liga para que vean, no solo que los mecanismos de participación ciudadana están bastante establecidos en los Estados Unidos, sino las materias que se votan, y de verdad que si uno de pronto se va con la finta de que América Latina es un paraíso de la, ¿cómo lo voy a decir? De la no civilización, vean lo que votaron en Estados Unidos en la más reciente, en las más recientes elecciones. Como saben, hubo elecciones intermedias y muchas de ellas, así como sucede aquí, son concurrentes, ¿sí? Y en esa concurrencia encontramos que en algunas entidades de la República Norteamericana se votaron distintas cosas. Y ahorita les voy a mostrar, les voy a compartir un hilo en Twitter, no es mío, ¿no? Pero para que vean, déjenme ver si puedo copiar el enlace del tweet. Nada más para que lo tengan y lo vayan leyendo, ¿no? Solo para que vean esta parte. ¿Qué votaron en Estados Unidos? Se van a sorprender, porque entre otras, en algunas entidades de la Federación Norteamericana, siglo XXI, se votó por abolir la esclavitud, propiamente en sus leyes. O sea, no es que estaba la enmienda 13, ¿no? Pero todavía se contemplaba, por una reminiscencia del pasado, que había personas que por deudas podían erigirse en esclavas y esclavos.
Lean el hilo, ¿no? Aquí lo vemos. Esto solo para quitarle un poco esta idea de que solo en América Latina y solo en México pasan cosas extravagantes, dignas de otro siglo, ¿no? Bueno, entonces decía, la cosa, en todo caso, con las resistencias que tiene la Academia norteamericanizada en México, es quién puede llevar a cabo los instrumentos de participación ciudadana. Son efectivamente ciudadanos, es decir, las y los ciudadanos pueden ejercer este derecho sin ninguna otra mediación. Son los partidos políticos o son los titulares del Ejecutivo y qué efectos puede tener para el titular del Ejecutivo si es para reforzar su figura, ¿no? Políticamente. Y entonces ahí está el debate, ¿sí? Por eso digo que aquí entran los organismos públicos locales electorales, no únicamente como esta entidad técnica electoral que organiza, sino también que limita, ¿no? Claro, dependes de la ley, depende de lo que diga la ley y tienes que ceñirte ahí en su organización, pero habría que decir que la presencia misma de los organismos públicos electorales locales, así como del Instituto Nacional Electoral, ya tiene de suyo, de por sí, una organización y una serie de herramientas, de elementos que en consonancia con la existencia de los mecanismos de participación, les dotaría de los efectos deseables y deseados, que es que haya un mayor control por parte de la ciudadanía de los actos del poder público y no que se vuelvan en actos de legitimación del poder, ¿sí? Que ese es como el riesgo que existe en América Latina por experiencias de otros países, ¿no? Propiamente Venezuela, Bolivia, ¿no? En donde inclusive se modificaron las constituciones para que pudiera haber reelección presidencial, ¿sí? En algunos casos indefinida y en otros casos con algunos candados que podían siempre burlarse, ¿no? A pesar de lo cual no se logró en Bolivia, ¿no? Pero bueno. Entonces, en cuanto a la organización del proceso plebiscitario, ¿no? En la mayoría de los casos, esta actividad recae en los institutos electorales locales, ¿no? En casos, por lo menos hasta donde yo encontré y a donde alcancé a revisar la legislación, Morelos y San Luis Potosí también interviene, además del Instituto Electoral, del OPLE, perdón, un consejo de participación o consulta. Corríjanme aquí si me equivoco, ¿no? Que en ambos casos está presidido por el secretario de gobierno de la entidad e intervienen representantes de las fracciones partidistas y son consejos que supervisan el desarrollo de la organización del proceso plebiscitario, ¿no? Y dejan a los OPLES como instancias de apoyo técnico. En Aguascalientes, la declaratoria de procedencia y emisión de la convocatoria del plebiscito es calificada por el Congreso. En Chihuahua, el Tribunal Electoral Estatal lo hace, ¿no? En legislaciones como en la Ciudad de México y en Tamaulipas, la jefa o jefe de gobierno, el gobernadora, tiene un peso significativo para determinar el curso de acción. Lo que es importante en la discusión de los mecanismos de democracia directa es la pertinencia de su utilización respecto de los mecanismos de elección de representantes de autoridades, ¿no? Ese plebiscito, en el caso del plebiscito, las legislaciones mexicanas casi todas establecen restricciones de simultaneidad con los procesos electorales, ¿sí? Baja California Sur y San Luis sí buscan que en caso de que se presenten simultaneidades, tiendan a hacer fechas próximas o inclusive como parte del mismo evento. No es el caso de Colima, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, ¿no? Otro aspecto, ¿no?, que resalta al describir los procedimientos respecto a estas figuras es la base misma del procedimiento, la autoridad ante la cual se puede ejercer una figura determinada, ¿no? Para los plebiscitos, ¿no?, que son acciones que afectan decisiones o acciones del Ejecutivo, que él mismo puede solicitar para legitimar en casos de controversia frente a otros poderes, tampoco está mal, ¿no? Sucedió, a ver, solo para ampliar la cosa y decir, ay, es que quieren fortalecer o no su figura política, tampoco pensemos que es exclusivo de Latinoamérica. Aquí sí tengo que hablar muy en contra de pronto de cierta academia dominante en México, ¿no? Incluyendo a la institución donde yo estudié el doctorado, que de pronto se van con esta idea como muy automática, muy mecánica, de que solo aquí pasan estos fortalecimientos de las figuras políticas en detrimento de cualquier otra cosa, incluyendo las instituciones. El Brexit fue eso.
El Brexit, David Cameron no pensaba que fuera a perder ese referéndum. Y él lo hacía para legitimar su figura porque él apoyaba la permanencia del Reino Unido, bueno, sí, en la Unión Europea y perdió. No pensó que fuera a perder porque los sondeos no parecían, que estaba más o menos peleado, pero tenía una especie de margen amplio para poder legitimarse y perdió, ¿sí? Y él quería fortalecer su figura. Obviamente esto supuso su renuncia, luego llegó Theresa May y luego llegó Boris Johnson, ¿no? Pero esa crisis política, desde luego, no nada más fue una cosa que surgió de la nada de la mente de David Cameron, había ya una serie de protestas en torno a esto, pero él quería fortalecer su figura política. Entonces, tampoco pensemos que solo en México pasa o solo en Latinoamérica los y las titulares de los ejecutivos buscan esto, ¿no? Bueno, entonces, en la mayoría de los estados, la base del plebiscito es la o el gobernador. En algunos casos, los ayuntamientos y a veces el presidente municipal. En Veracruz, se contempla la constitución local a la manera de un referéndum, ¿no? Respecto al financiamiento, la legislación es más diversa, ¿no? La mayoría no precisa exactamente quién es responsable del financiamiento de la campaña en torno al plebiscito. En Aguascalientes, en Colima, ¿no? Se dice este gasto recae en quien solicita, ¿no? En Baja California, en Guanajuato, el encargado es el instituto, el OPLE, ¿no? En los primeros, es que como traigo el instituto, el INE, entonces por eso me equivoco al decir instituto, en decir de organismo público electoral, ¿no? En Baja California la legislación obliga a tener partidas específicas, ¿no? Fuentes de destinos, ¿no? Que desde luego es de los más controversiales para la aplicación de los mecanismos de democracia directa o participativa. Dice Sartori, semidirecta, ¿no? Que no prescindimos de la representación. Las campañas de divulgación también están escasamente legisladas, ¿no? Pero los OPLES igualmente tienen el encargo de regular las campañas en cuanto a la divulgación, las propuestas de las distintas posturas respecto a las acciones y sus efectos. Una de las líneas jurisprudenciales del tribunal establece, ¿no?, que los partidos, si bien pueden promocionar el ejercicio, no pueden orientar el sentido del mismo, ¿no? O sea, puedo decir, ve y participa en la consulta, pero no te puedo decir participa en determinado sentido. Este criterio es sobre todo para la revocación de mandato, pero se puede hacer extensivo para la demás toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, igualmente la cuestión vinculatoria, ¿no? Dependiendo de distintos requisitos de mayoría, puede ser mayorías simples, como un cuarto del padrón electoral, hasta 2/3 partes, como sucede hasta donde alcancé a investigar, Tabasco y Tlaxcala, 2/3 partes de del padrón, ¿no? Para que pueda ser vinculante, ¿no? Igualmente el referéndum, que establece una serie de materias no válidas, que en casi todos los casos coinciden con las del plebiscito, ¿no? Se restringen a cuestiones tributarias, o sea, estas no pueden ser, leyes orgánicas de los poderes del Estado, las relacionadas con las reformas a la Constitución Federal, desde luego, ¿no? Porque está reservada para el constituyente permanente, actos obligados por la ley, ¿no? Las materias válidas, ¿no? Como en el caso del plebiscito, perdón, en la mayoría de los casos se señala de manera general que son objeto de referéndum cuestiones de carácter trascendental para el orden público. Y la base del procedimiento, en su mayoría, es la aprobación o rechazo de reformas legislativas o una decisión del Congreso local, ¿no? En Baja California también se contempla el referéndum para la formación o fusión de municipios, ¿no? Que era una función que tradicionalmente se otorgaba al plebiscito, ¿no? Igual, la participación de los OPLES es la parte organizativa, y ahí decimos, fortalecer a los OPLES implicaría no solo que fuera esta parte técnica, ¿no? Sino también limitar y delimitar efectivamente la eficacia de la participación. Bueno, entonces, la importancia de la participación ciudadana, como vemos, es resultado de la teoría democrática que se conecta con las concepciones normativas, ¿no? Es posible ubicar principalmente a la elección pública, ¿no?
que requieren opinión libre, informada, culta. Si acudimos al 41 constitucional, dentro de las tareas de los organismos públicos electorales locales están también la de regular la debida formación de la opinión pública mediante los mecanismos, los procedimientos sancionadores, las medidas cautelares, las medidas de fiscalización, que también se hacen extensivas a los organismos públicos locales electorales. Y en el caso de la formación de opinión pública con relación a la pertinencia o no de los referéndums, de sus consecuencias, pues ahí tenemos, ¿no? Otra, no solo de las competencias, sino de las tareas y por lo tanto de la importancia de que estos organismos continúen interviniendo en estas materias, ¿no? Para que la deliberación propositiva, inteligente, que no esté determinada por factores externos a la propia deliberación ciudadana, ¿no? Pero bueno, entonces, si pensamos en teorías deliberativas, ¿no? Que sugieren el intercambio de argumentos, pues más o menos imparciales. Esto nunca se puede. La teoría habermasiana sí lo considera, pero yo no creo que pueda ser posible esto en una esfera política y menos en contextos de polarización, que valga decir, a mí no me asusta que existan, ¿no? Porque ponen en evidencia pues, ciertas tensiones sociales, ¿no? Con esto estoy reivindicando ninguna figura de ningún tipo, pero tampoco es exclusivo en México este fenómeno, ¿no? Y se ponen en tensión ¿cómo se llama? Ciertos elementos sociales, ¿no? Que están o estaban o han estado ahí siempre. Pero bueno, entonces, el intercambio de argumentos imparciales, racionales, con un tono idealista, ¿no? Que apela a decisiones moralmente correctas, asumidas por el consenso desde una amplia participación, y la teoría constitucional, por otra parte, ¿no? Con la carga del valor simbólico garantista en la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Que conjuntamente con las decisiones de la comunidad política delegan al órgano judicial el conjunto de decisiones de la participación ciudadana y su contenido procesal, ¿no? Entonces, hasta ahorita, como hemos visto, ¿no? Hay pues una serie de confusiones en tanto hace al proceso de participación ciudadana. Por un lado, relacionándola solamente con la transparencia y la rendición de cuentas, y luego limitándola a las experiencias de democracia directa, o sea, al impulso al referéndum, al plebiscito y a la iniciativa popular, lo cual abona a confusiones políticas y conceptuales, ¿no? Entonces, hay muy distintos procedimientos, ¿no? Desde sentidos que, independientemente de su presencia discursiva y legal, contrastan con las prácticas efectivas, con la generalización de la simulación como cultura política, ¿no? Esto que es importante mencionarlo, por lo que ya decía anteriormente, ¿no? La posibilidad de que se utilicen solamente como instrumentos de legitimación del poder y que no cumplan su objetivo, ¿no? Que eso siempre, desde luego, está ahí, ¿no? En riesgo, como dije, no nada más en México, pero también en México, desde luego, ¿no? Entonces, el centro de la participación ciudadana supone observar la interfaz socioestatal, ¿no? La concepción del espacio social a partir de una visión centrada en los actores, sus relaciones, ¿no? Y el convencimiento de que son el conflicto, el intercambio de nociones, las que definen el marco general de este espacio social, ¿no? Y que los esfuerzos y las prácticas imaginativas le dan causa. Entonces, hemos observado, como producto del cambio político contemporáneo, fusiones entre sociedad y Estado mexicano, ¿no? Pero anteriormente había esta idea corporativa, ¿no? Desde la representación no solo política, sino social, ¿sí? Que limitaba los espacios públicos de la acción civil, ¿sí? Entonces, además de los momentos de ruptura, ¿no? 68, el 85, y desde luego ya propiamente en el 97, hemos encontrado esta profundización y este mayor peso de la participación ciudadana con todos estos procesos a los que he hecho referencia, ¿no? Ahorita estoy como recapitulando para entrar ya a temas, digamos, tanto legislativos como casos específicos, ¿no?
de consultas ciudadanas, algunas con una mayor, digamos, fortuna que otras, ¿no? Pero bueno, entonces decía, retomando el argumento que había establecido anteriormente, las legislaciones en las entidades federativas sobre mecanismos de democracia directa, consulta, plebiscito, referéndum, revocatoria de mandato, consulta popular, son distintas debido, desde luego, al momento, perdón, en que se incorporaron, por el manejo de conceptos, por su contenido, ¿no? El uso de definiciones, procedimientos y requisitos. Y la incorporación, como vimos, ¿no? Cuando fueron incluidas en la posibilidad legislativa, pues hay autores que lo establecen como momentos, ¿no? Pioneros, periodo de auge y periodo tardío, ¿no? O sea, pioneros, aquellas que se incorporaron en los periodos del año 2000, ¿no? La etapa caracterizada por la transición democrática, ¿no? Luego, en auge, entre 2000 y 2012, y los periodos tardíos, ¿no? Que van convirtiendo a los mecanismos de participación ciudadana en instrumentos novedosos, ¿no? Entonces, hay diferencias en la incorporación de los mecanismos de legislación a nivel de entidades federativas en estos tres periodos, ¿no? Algunos de los estados pioneros fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, ¿no? Y en el segundo periodo, la iniciativa popular en San Luis Potosí, en Jalisco y Colima. Y a pesar de esta incorporación de mecanismos en las leyes de las entidades, ¿no? El contenido, como ya vimos, tuvo variaciones, ¿no? En algunos casos ambiguos, en otros con requisitos detallados, en otras se sumó la referencia a los mecanismos sin mayores explicaciones. Entonces, esta incorporación de mecanismos abonó a la ampliación de la oferta en la legislatura local mexicana, ¿sí? Sin que en la práctica tuviera un amplio uso, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas de las, digamos, algunos casos de iniciativas, ¿no? Propiamente la de Baja California, por su importancia, ¿no? Con respecto a esto del agua, ¿no? Entonces, bueno, la introducción de instituciones de participación ciudadana, ¿no? Que otorgan poder a los gobernados para definir los asuntos públicos, encuentran desiguales configuraciones de interacciones, ¿no? En la puja política, de confluencia entre partidos políticos, ciudadanía, poderes nacionales, locales, regionales y movimientos sociales, ¿no? La diferencia de los mecanismos de democracia directa consiste en identificar qué poder los dispara, ya lo vimos, ¿no? Emana la acción política, ¿no? Pues desde abajo se obliga al gobierno a un cambio, lo cual evidencia un éxito potencial de los propios mecanismos. Desde luego hay riesgos de activación, ¿no? Desde un giro negativo, ¿no? Como decíamos, si se presentan de arriba hacia abajo, la concentración del poder, ¿no? Si la estrategia está vinculada a gobernantes para movilizar a sus núcleos electorales, como estrategias partidistas, ¿no? Que pretenden darle visibilidad a un partido de oposición gubernamental y colocar temas en la agenda. O sea, no nada más es la concentración del poder del Ejecutivo, sino también con usos distintos, ¿no? O, por otro lado, la activación positiva de abajo hacia arriba, el empoderamiento ciudadano, ¿no? De la sociedad civil para distribuir el poder en las democracias representativas, ¿no? Entonces, bueno, entenderlo por el otro lado, de arriba hacia abajo, es la oficina gubernamental, y entonces ahí es donde encontramos diferentes mecanismos que están en la legislación, o sea, aquí ya no sería culpa de la organización ni de la ejecución, sino en todo caso de la propia legislación, ¿no? Entonces, ¿quién dice qué, a quién, por cuál canal y con qué efectos, ¿no? Los mecanismos de democracia directa en México, ¿no? Muestra el foco de la discusión en sentidos que presentan las activaciones de la consulta ciudadana, primero desde la ley, desde la justicia y la reparación del daño, ¿no? Pero lo que impera es el orden político con impacto en la opinión pública, ¿no? Se impulsa la novedad mediática del México contemporáneo, la activación de la consulta de arriba hacia abajo como una concentración del poder, dicen algunos, ¿no?
Este, entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no que se lleven las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, ¿no? Una pregunta que a nivel nacional causó un tanto cuanto de estridencia, ¿no? Que supuso una serie de adecuaciones, el actuar tanto del Instituto Federal Nacional Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final fue quien redactó esta pregunta, ¿no? Pero entonces ahí habría una serie de ¿no? preguntas con relación a la activación, como decía, del mecanismo, como de sus funciones, como de sus límites y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, reconocer, no obstante, que el caso mexicano hay un largo camino por recorrer en los temas de democracia directa si nos comparamos en países como Suiza, ¿no? O con América Latina. El mejor ejemplo en todo caso de América Latina exitoso de mecanismos de participación ciudadana es Uruguay, ¿sí? Pero bueno, en México hay esfuerzos, experiencias, ¿no? Que han surgido desde el ámbito local para incorporar constitucionalmente iniciativas ciudadanas, ¿no? Iniciativa de ley, así como las creaciones de consulta popular y que, insisto, los actuales gobiernos han más o menos, el actual gobierno ha tratado de profundizar más o menos con los efectos negativos y positivos que esto tiene, ¿no? De instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, eh, qué más puedo decir de todo esto? No, bueno, en el siglo XXI, una de las principales explicaciones, como ya decía, a la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en los sistemas políticos, ¿no? Y gubernamentales es que se incluyen legal e institucionalmente a partir de crisis de democracia representativa, ¿no? Si nosotros damos, por ejemplo, a la ENCUP, ¿no? La encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, detallan que las instituciones en las que menos confía la ciudadanía son el gobierno, los partidos políticos, la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Con algunas variantes, pero el problema, el panorama, es negativo, ¿no? Y entonces ahí la participación ciudadana se inserta como una posible solución para combatir esa desconfianza, para reducir las brechas, ¿no? De relación y comunicación que existen entre gobernantes y gobernados, y al buscar una posible solución ante esa crisis de confianza que tiene la ciudadanía sobre su sistema democrático, es de vital importancia, ¿no? Porque la crisis de confianza de los ciudadanos, pues desde luego augura malos tiempos para la democracia, ¿no? Entonces, bueno, este, eh, como decía, hay en las legislaciones, en la legislación comparada, pues distintos umbrales de activación, ¿no? Puede ser del 0,1 al 31%, puede ser del 3,5 al 5% o mayor al 5,1%, ¿no? Y distintos mecanismos de democracia directa, consulta popular, referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, revocación de mandato, y así sucesivamente. Pero bueno, si consideramos a los mecanismos de democracia directa como instrumentos institucionales que posibilitan a la ciudadanía un cierto grado de toma de decisiones de forma directa sin pasar por el filtro de la representación política, entonces no solamente resultan importantes en el sentido que puedan utilizarse como medios para mejorar la calidad y la legitimidad de acciones específicas, son prácticas también, ¿no? Que de manera repetida en el tiempo pueden promover percepciones más generalizadas en sentimientos de la ciudadanía, ¿no? Identidad común, reconocimiento de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, las clasificaciones para referirse a los mecanismos de democracia directa son diversas. Dependen, desde luego, de los autores, de el contexto nacional e internacional en donde se analicen, pero destacar que si se identifica un entendimiento común sobre a qué se refiere cada uno de ellos, cuál es su principal característica, pues entonces podemos decir, el referéndum es un instrumento para la participación ciudadana por medio del cual
mediante un voto mayoritario, se aprueban o rechazan disposiciones jurídicas trascendentes, mientras que un plebiscito es una consulta que los poderes públicos someten, ¿qué tengo aquí? Ah, perdón, someten, es que me llegó un correo electrónico, perdón. Someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, ¿no? Y en el caso mexicano, la consulta popular es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho, mediante el voto emitido, donde expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional. Y desde luego está la iniciativa popular, ¿no? O ciudadana, como derecho para proponer leyes y que sus iniciativas tengan un tratamiento ordinario que establece la ley, su discusión y aprobación o rechazo, ¿no? Entonces, ya lo dije, es en parte esta instrumentación de los mecanismos de participación ciudadana corre de manera simultánea a la falta de credibilidad que algunos sectores tienen sobre la democracia, ¿sí? En el reconocer, pues, que hay una concepción hegemónica de la democracia y que esto implica, ¿no?, la implementación de la democracia liberal y sus mecanismos, ¿no?, las instituciones que la definen, el voto, los partidos políticos, el principio de representatividad y mayorías, que se ha implantado sobre modelos democráticos a lo largo del tiempo. También entender que no solo hay una idea acabada, final de democracia, y que cuando hablamos de crisis de la democracia, hablamos de crisis de legitimidad y confianza por parte de los ciudadanos y de algunos actores políticos en otros actores políticos e instituciones gubernamentales y políticas, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes maneras de analizar la crisis de la democracia, no me voy a detener en eso, pero entonces democratizar a la democracia, ampliar la democracia, es una de las respuestas a las que tratan de atender los mecanismos de democracia directa, ¿no? Y entonces, derivado de estas crisis, surgen las interrogantes de cómo subsanar esas debilidades y recomponer los lazos de comunicación, si es que tal cosa es posible, la relación entre gobierno y sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, aunque existe una amplia gama, ¿no?, de mecanismos existentes en la democracia deliberativa, la participativa, democracia participativa, democracia directa, complementan el principio de representación y entonces proponen, ¿no?, desde la visión de los mecanismos de democracia directa, que el ciudadano pueda influir directamente en la acción de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, como dije ya, hay por lo menos 26 entidades federativas de las 32 existentes que cuentan con leyes de participación ciudadana. 4 estados tienen otras que la regulan de manera distinta, pero sin una que reglamente los diversos de participación ciudadana, que es el caso de Campeche, ¿no?, que tiene una ley para el fomento y participación de las organizaciones de la sociedad, el Estado. Chiapas, en su código de elecciones. San Luis Potosí, una ley de referéndum y plebiscito. Tlaxcala, otra vez me puede corregir Juan Ignacio si me equivoco en la ley, pero una ley de consulta para el Estado de Tlaxcala. Y entidades como el Estado de México y Puebla, que aunque no tienen reglamentación vigente en la materia, tienen prevista sus constituciones, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, bueno, las entidades, podemos decir, en general, derivado de todos estos factores que hemos analizado hasta aquí, contemplan la posibilidad de que haya mecanismos de participación, legislan de manera distinta, depositan en autoridades variadas, aunque casi siempre instrumentadas por los institutos por los organismos públicos locales electorales, ¿sí? La posibilidad de que haya estas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, cuando decíamos quiénes son los que organizan, ¿no? Quiénes son, viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es un instrumento para legitimar el poder, es un instrumento al alcance de los ciudadanos. Y tenemos aquí, vamos a detenernos
en la parte de las firmas, ¿no? Para hablar de la consulta popular, ¿no? O sea, aunque está legislada, hay quienes afirman que en América Latina la participación ciudadana institucional enfrenta condiciones adversas, porque las legislaciones son muy restrictivas, ¿no? O sea, a problemas estructurales en las constituciones que dan forma a los mecanismos de participación ciudadana, que es la ambigüedad jurídica, ¿no? En particular afecta a instrumentos que pueden activar la participación ciudadana, que pasan por procesos de votación y cuyo resultado vinculante a todas las autoridades, ¿no? Como mecanismos de democracia directa, produce incertidumbre, ¿no? Que disuade la participación ciudadana. Es decir, están legislados, pero son poco operativos. Y tanto es así, dicen algunos autores, que hay pocas experiencias materiales de esto, ¿no? Pero bueno, entonces, los estudios sobre mecanismos de participación ciudadana se enfocan en casos nacionales, ¿no? Que han llegado a las urnas. Revisan tanto los que activó el gobierno como los que activó la ciudadanía. Pero en el caso de la deliberación, la votación, la vinculación gubernamental sobre los resultados y el seguimiento, pues hay un enfoque o hay un elemento, ¿no? Que es la recolección de firmas, ¿no? Que va más allá con las relaciones de los umbrales, con los requisitos que afectan la factibilidad de la activación de los mecanismos de democracia directa para la ciudadanía, porque aunque las firmas de apoyo ciudadano se establecen para legitimar el interés público, los criterios legislativos para determinarlos se basan en umbrales análogos sin que se profundice en la eficacia de los mecanismos de democracia directa y por lo tanto en la factibilidad efectiva para la ciudadanía, ¿no? Entonces, son varias las barreras para la ciudadanía en las leyes que configuran los mecanismos de democracia directa. En general, ¿sí? Hay un libro que se llama El diablo está en los detalles, que es una investigación de cómo se configura jurídicamente institucional, que este en realidad es un estudio comparado de varios países, ¿no? Configuración, decía, jurídico-institucional en los países de Latinoamérica que impide o disuade la activación de los mecanismos de democracia directa o semidirecta, ¿no? Entonces dice, la recolección de firmas, que es una barrera siempre presente en los estudios sobre democracia directa y que cuestionan este requisito para legitimar el interés ciudadano, pero además en su configuración existen detalles en las legislaciones que abren la puerta a la discrecionalidad, ¿no? Entonces, la factibilidad para la recolección de firmas, ¿no? El umbral de representatividad establecido tiene que ver con la relación con el tiempo que efectivamente se requiere para juntar las firmas, los periodos, los plazos y prórrogas y las etapas que las leyes determinan o no, ¿no? Aquí entra nuevamente la idea, pues, de los organismos públicos electorales locales como entidades que no solo activan la recolección de firmas, sino las maneras en las cuales existen, ¿no? Un ejemplo que igualmente tiene su vertiente jurisdiccional, y aunque sea a nivel federal, pero que puede hacerse extensivo como criterio de interpretación a las entidades federativas, es otra vez el procedimiento de revocación de mandato. Recordarán en ese procedimiento que en una primera instancia el acuerdo del INE para la recolección de firmas decía es mediante una aplicación del celular y solo en lugares de alta marginación será posible hacerlo por medio de papel. Se impugnó por parte de, bueno, por parte de un partido político que pues, tenía un interés particular en este ejercicio y dijo, pues no limites la recolección de firmas solo a los dispositivos electrónicos con esa diferenciación, sino que si tú lo que quieres es incentivar, promover el ejercicio y la participación ciudadana, que haya distintos medios para la recolección de firmas, ¿no? Y así lo resolvió efectivamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo que voy es que hay barreras, ¿no? En los mecanismos de democracia directa, los umbrales, la recolección de firmas, las materias a las cuales se puede referir o no, los procesos de revocación, perdón, los procesos de democracia directa en sus distintas vertientes y quién los activa, ¿no? Entonces, todas esas son limitantes que también encontramos en las legislaciones
actuales, ¿no? De las entidades de la República, ¿no? Entonces, esas son otras de las muchas, digamos, ¿cómo se llama? Pues de las muchas restricciones que nos encontramos, ¿sí? Otra figura que es importante en términos de la participación política y en términos de la actuación de los organismos públicos electorales locales son los presupuestos participativos. Eh, yo ¿cuánto fue? Hace como 3 semanas estuve en Jalapa justamente hablando de presupuesto participativo y me encontraba, esto me lo dijo más o menos, ¿no? La persona que es sin vínculo con el Congreso de Veracruz, que no ha encontrado eco de cómo hacerle justamente para activar el proceso de presupuesto participativo y no he encontrado mucho eco tampoco en los partidos, en el partido mayoritario y en el gobernador del estado para decir cómo le hacemos, en este caso, ¿no? En el caso del presupuesto participativo, para las iniciativas, porque dicen, ¿no? Y este es uno de los elementos que está presente en cuanto hace a la participación, cuesta mucho dinero organizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que no cueste tanto dinero? Si es que, por ejemplo, y me decía esta persona de Veracruz, ¿qué pasaría si no aprobasen en la ley la inclusión del OPLE, ¿no? O sea, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que lo voy a contrastar, el OPLE tiene una importancia específica en el diseño e instrumentación del presupuesto participativo, ¿no? La mecánica del presupuesto participativo supone, ¿no? Que se presentan algunos proyectos. Primero, la propia ley establece que una parte del presupuesto, ya vimos la parte de los presupuestos, ¿no? Que tienen que ver con los soples, pero que tiene que ver con la operatividad también de las entidades públicas, ¿no? En este caso, de las entidades operativas y propiamente de las alcaldías, de las municipalidades, ¿no? Y cada una va definiendo sus necesidades de política pública, pero una parte del presupuesto, ese es un problema, que haya presupuesto o no, pero se destinará a ciertas obras en las que la ciudadanía presentará proyectos, por lo menos esta es la idea general, que sucedió un poco en Jalisco, que no caminó muy bien, y camina más o menos bien, aunque la verdad caminaba mejor antes, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, se presentan una serie de iniciativas, se someten a discusión y los OPLES integran el proceso de la toma de decisiones mediante el voto público, ¿no? Y entonces la pregunta de la persona de Veracruz era, ¿y qué hacemos si quieren prescindir de los soples como el mecanismo a través del cual se encauce este proceso de votación? Y yo decía, bueno, es que desde mi punto de vista resultan imprescindibles, pero pues ahí están las tecnologías de la información y la comunicación, que no estoy diciendo que puedan suplir, pero que en dado caso en que hubiese resistencia, y esa es una de las partes tocantes a esto, resistencia por parte de los gobiernos a utilizar a los soples, podría suplirse, pero para mí, en principio, tanto por el diseño, por la ejecución, como por la garantía de los resultados, son imprescindibles, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, los presupuestos participativos institucionalizados asumen distintas cuestiones, ¿no? Pero ya les decía, enfrenta igualmente problemáticas relativas a su instrumentación por parte de la acción de los hombres, ¿no? Entonces, las condiciones contextuales, ¿no? De algunas experiencias de presupuesto participativo en los gobiernos locales han sido exploradas, ¿no? La descentralización, el avance de lo mismo, ¿no? Alternancia política, el fortalecimiento de expresiones sociales, ¿no? Estas condiciones pertenecen a un marco macro de reformas del Estado, ¿no? Que modifican los contextos políticos locales, entendido como conjuntos, dimensiones, factores del entorno político que influyen para que una determinada acción política ocurra o se despliegue, ¿sí? Entonces, en estos contextos, ¿no? De crecimiento, de la importancia de la aparición de la emergencia de la ciudadanía, su importancia, tenemos también que los presupuestos participativos se han convertido en algunas de las, ¿cómo se llama? De los instrumentos de participación más importantes, ¿no? Están legislados en varias entidades, ¿no? Están en Aguascalientes, en Baja California, en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Michoacán,
Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, ¿no? Que más o menos lo han ido incorporando. Insisto, creo que la legislación que mejor lo ha llevado a cabo y que lleva seguido ejercicios de este tipo es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Podemos decir varias cosas, ¿no? En cuanto a la calidad de su diseño, en cuanto a su importancia, ¿no? En cuanto a los factores de oportunidad y esto que decía, ¿no? Hay algunas entidades, el caso de ejemplo es Veracruz, ¿no? En donde hay resistencia de vincular a los organismos públicos electorales en cuanto hace a esta figura, ¿no? Entonces, bueno, pues, digamos, esas son como otras de las limitantes de índole político, ¿sí? Es que quiero pasar, estoy aquí en mis apuntes, ¿no? Haciendo una revisión, porque quiero pasar a ejemplos, ¿no? A marcos jurídicos locales y si significan una mayor apertura democrática por parte de las entidades federativas y el, eh, la importancia que ahí tuvieron en los organismos públicos electorales. Voy a ver si me da tiempo de referirme a dos entidades, Yucatán y Baja California, con un referéndum, un plebiscito que se llevó a cabo ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar del caso yucateco, más o menos, ¿no? Ya con algunos de los elementos que ya vimos de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, corríjanme quienes son de Yucatán, ¿no? Esto es lo que yo pude encontrar, ya sea en legislación, ya fuera en algunos estudios publicados, ¿no? La verdad es que este tema es relativamente poco explorado en lo que hace a las entidades federativas. Uno busca mecanismos de participación ciudadana y encuentra muchos estudios comparados, estudios nacionales, pero pocos de las entidades, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de lo que encontré, el marco jurídico, ¿no? Que regula los mecanismos de participación ciudadana en Yucatán se encuentra en el artículo 11 bis de la Constitución del Estado y la Ley de Participación Ciudadana que regula plebiscito, referéndum, la iniciativa popular y de manera supletoria la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán sobre la organización, desarrollo, cómputo y escrutinio de las consultas, ¿no? En la ley de iniciativa popular, la ley de participación ciudadana del Estado de Yucatán, define a la participación ciudadana como la intervención directa de la sociedad. Digo, no tome casos de la Ciudad de México, que conozco bien, porque no todo es Ciudad de México, ¿no? Entonces, por eso. Decía que, insisto, la participación ciudadana es la intervención directa de la sociedad en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público y trascendentales para el Estado o los municipios. Y los principios que rigen los mecanismos de participación ciudadana, es la implementación de la organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, que no deben de alterar la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y popular. Entonces, son complemento de la democracia representativa y no se oponen a ella, ¿no? No se pueden realizar procedimientos de consulta popular dentro de los plazos previstos para la organización de los procesos electorales, ¿no? La no concurrencia, y justamente esto por la idea de que pueden ser utilizados por el poder para legitimarse, para aparecer de alguna manera en la boleta, ¿no? Y entonces pervertir la finalidad de estos mecanismos. La finalidad, de acuerdo con la ley, es que la adopción de decisiones públicas y la resolución de problemas de interés general tome parte activa la ciudadanía como destinataria de estas, ¿no? O sea, es primordial, desde luego, el conocimiento anticipado por parte de la ciudadanía de estos actos, políticas públicas y acciones programadas para hacer posible su participación eficaz e informada, ¿sí? El OPLE, ¿no? Se encarga de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los desarrollos que se obtenga por los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Se encarga igualmente de los programas permanentes de difusión que tienen por objetivo fomentar la cultura de participación informada en los distintos procedimientos de consulta ciudadana.
La difusión queda sujeta a reglas, ¿no? Las autoridades y la ciudadanía pueden coadyuvar, ¿no? Con el OPLE en la difusión del objeto de los mecanismos de participación que se vayan a celebrar. Se realiza a partir de la publicación de una convocatoria respectiva y hasta un día antes de la jornada de consulta, ¿no? Se rige por los principios de equidad, objetividad y legalidad. No debe incluir a la opinión ciudadana, perdón, no se debe de inducir a la opinión ciudadana en ningún sentido. Las asociaciones políticas no pueden participar y financiar campañas de difusión. Toda propaganda debe de contener la identificación plena del emisor y la elaboración y colocación de la propaganda se tiene que sujetar a lo dispuesto por la ley, ¿no? El el organismo público electoral tiene como atribuciones validar el contenido de la publicidad, desde luego retirar aquella que contravenga la ley de participación ciudadana y solicitar a la autoridad competente que realice el procedimiento de responsabilidad en contra de servidores públicos que infrinjan estos principios de equidad y disciplina publicitaria. Los costos igualmente están a cargo del instituto, perdón, es que sigo con el chip del instituto electoral, ¿no? Del organismo público electoral. Su Consejo General fija los gastos máximos, ¿no? Que erogan las autoridades y la ciudadanía en cada proceso consultivo, ¿sí? Si se excede el tope, pues se sanciona el infractor con multas, ¿no? Para la aplicación de los mecanismos, ¿no? Y para que estos sean marcadamente o netamente ciudadanos, la Ley de Participación Ciudadana establece que están prohibidas las siguientes fuentes de financiamiento, ¿no? Las contribuciones privadas anónimas, salvo aquellas que produzcan las colectas, ¿no? Aportaciones provenientes de organismos autónomos o descentralizados, nacionales, estatales, sociedades anónimas, concesionarias de servicios públicos, ¿no? Aportaciones de gobiernos extranjeros y entidades extranjeras con fines de lucro, contribuciones superiores a las de 30,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento lo regula el código electoral, ¿no? En donde dice el plebiscito, el procedimiento para el plebiscito es un procedimiento, un mecanismo a través del cual la ciudadanía ejerce su participación, opina sobre actos y acciones gubernamentales de los poderes ejecutivo, legislativo y de los municipios que sean trascendentes para la vida pública, ¿no? Entonces, los actos gubernamentales que se consideren trascendentales para la vida pública son el Poder Ejecutivo, respecto al Poder Ejecutivo, la creación de políticas públicas que se dirijan a la mujer y a la población maya hablante, la construcción de infraestructura física, la planeación del desarrollo estatal y regional, políticas públicas de preservación del medio ambiente, creación, conservación y destino de reservas territoriales y ecológicas, programas de salud pública. Por parte del legislativo, la creación, la difusión y supresión de municipios, arreglos de límites municipales, contenido de la agenda legislativa, aprobación sobre la formación de nuevos territorios. Y para los municipios, desde luego, no es una lista limitativa, ¿no? Para los municipios, las concesiones, la prestación de servicios públicos municipales, la contratación de deuda pública, la desincorporación y enajenación de bienes del dominio público, políticas de preservación del medio ambiente, cambio de denominación del municipio y programas de salud pública, ¿no? No son materia de plebiscito, ¿no? Los que realice la autoridad por Ministerio de Ley o por mandato de autoridad judicial, el nombramiento o destitución de servidores públicos, así como tanto de los poderes ejecutivo, legislativo y de los municipios, las que ya se hayan ejecutado y sus efectos no se puedan revertir. Las personas que pueden pedir la realización del plebiscito son titular del Ejecutivo o gobernador, gobernadora del Estado, el Congreso del Estado, los ayuntamientos y la ciudadanía, siempre y cuando se formule respaldado por un porcentaje mínimo de la lista nominal, ¿sí? Del Estado, condicionado este número con los distintos umbrales, ¿no? Entonces, dependiendo del acto de que se trate, habrá un número de ciudadanas y ciudadanos mínimo, ¿no? Un porcentaje de la lista nominal, dependiendo si es el ayuntamiento, si es el poder ejecutivo, estatal, ¿no? Entonces, este,
Hay una etapa preliminar, ¿no?, de los procedimientos, en donde las autoridades emisoras envían una lista de sus propios actos, de sus propias calificaciones, ¿no? Y se da a conocer a la ciudadanía este catálogo, ¿no? Luego hay una etapa en donde las personas interesadas presentan peticiones, ¿no? En un plazo de 30 días naturales, igualmente, para definir cuáles son las peticiones, ¿no? Se verifica, desde luego, por parte del organismo público el cumplimiento de los requisitos. Si hay incumplimiento, pues requiere a los representantes comunes para que los subsane y si no, se desecha la petición. Una etapa de preparación, ¿no?, donde se declara la admisión de estas solicitudes, notifica a las autoridades emisores, a los promoventes, y en la declaratoria de admisión dice cuál es el acto o motivo de la solicitud. En este caso estoy hablando del plebiscito, ¿no?, de materia específicamente, que esta solicitud se presentó en tiempo, que informa, que reúne los requisitos legales, las restricciones, ¿no?, de efectuar por parte de la autoridad cualquier acto relacionado con la ejecución antes de que se someta a consulta, y el inicio de la etapa de preparación y la expedición de la convocatoria, ¿no? El contenido de la convocatoria, obviamente el objeto del plebiscito, el lugar, la fecha y el horario, la ubicación de los centros de votación, todo esto competencia de los organismos públicos electorales, ¿eh? La ubicación de los centros de votación, y lleva a cabo una campaña de difusión, ¿no?, entre la publicación de la convocatoria y hasta un día antes de realizarse la consulta. Esta difusión, de manera imparcial, tiene una duración máxima de 30 días naturales y se inscribe al ámbito jurisdiccional correspondiente. Luego, se integran los centros receptores, ¿no?, preferentemente de la misma forma y con las mismas atribuciones que las mesas directivas de casilla, ¿no? Se instalan un centro receptor por cada 3 secciones electorales, ¿no?, ubicando el lugar de más fácil acceso a la ciudadanía. Esta ubicación, esta integración de los centros receptores se publica en los periódicos de mayor circulación y se difunde también inclusive por redes sociales, ¿no? Y con relación a quienes integran los centros de recepción, pues igualmente el organismo público electoral determina nombrar a los responsables de los centros de recepción, ¿sí?, que muchas veces es entre los integrantes de las mesas directivas de casilla que fungieron durante la última elección, fijan la retribución, ¿no?, económica para los representantes de estos centros receptores, de conformidad con las posibilidades presupuestales, ¿no? Y obviamente también la periodicidad de la capacitación de los integrantes, ¿no? La aprobación, distribución, entrega, entrega de documentación y material de consulta, ¿no?, que igualmente se efectúa en los términos iguales que en la materia electoral, ¿no? El día de la jornada, en el organismo público electoral, en un plazo máximo de 90 días posteriores a la declaratoria de admisión, determina la fecha de celebración de la consulta, dependiendo de la naturaleza y complejidad de los actos y acciones gubernamentales, su nivel de impacto, y se publica en la convocatoria la fecha de la jornada de consulta. Y la ciudadanía puede expresar su opinión, pronunciarse sí, no, en caso de que estén a favor o en contra. Este es el procedimiento, ¿no? No la materialización, o sea, es todo cómo está regulado en la legislación, ¿sí? Decía, se pronuncia por el sí o por el no, en caso de que estén a favor o en contra de actos y acciones gubernamentales, y la instauración y el cierre de los centros de recepción, el escrutinio y cómputo, rendición de los paquetes electorales, se realiza conforme a las reglas establecidas para la jornada electoral. Luego, en el cómputo de la consulta, ¿no?, la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo corresponde a cada uno de los centros receptores instalados, y a más tardar 5 días hábiles siguientes a la jornada de consulta y en los 7 posteriores a la jornada estatal, el Consejo realiza el cómputo, declara la validez, ¿no?, de la jornada en los mismos términos en que un proceso electoral, y puede ser vinculatorio, ¿no?, si el resultado de la consulta obliga a la autoridad a su cumplimiento, o si es indicativa, ¿no? La opinión no es obligatoria, pero es orientadora, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos, desde luego, ejemplos de plebiscitos y de referéndum, ¿no?
pero me interesa referirme finalmente a un caso que fue particularmente, pues, polémico, pero no por ello menos interesante, en el caso de Baja California, ¿no? Que es pues quizás, porque hubo un intento de plebiscito en Tlaquepaque, Jalisco, en 2019, pero pues lo clasifican como fallido por sus resultados y por su organización. Pero a mí me interesa ver el plebiscito del agua en Baja California, ¿no? Para concluir este modo. Entonces, en el año de 2018, un grupo de ciudadanas y ciudadanos presentaron una solicitud de plebiscito ante el Instituto Electoral Local de Baja California, ¿no? Ante el OPLE de Baja California, relacionado con la autorización en materia de impacto ambiental que permitiría la construcción de una planta cervecera en Mexicali. Esta autorización concedía la posibilidad de celebrar contratos para la extracción y explotación de volúmenes de agua, el derecho a la entrega de agua, ¿no? Por una cuota anual que le corresponde a México, ¿no? Pero de conformidad con el Tratado Internacional con Estados Unidos sobre el río Colorado, ¿no? De acuerdo con los solicitantes, esto impactaría el medio ambiente e involucraba la lucha del derecho de propiedad privada como parte de la controversia, ¿no? Entonces, la solicitud de plebiscito puso en marcha a el OPLE y desde luego al órgano jurisdiccional electoral para establecer etapas, reconocer a los doctores, actrices que tenían derecho de intervenir en el procedimiento, resolver de conformidad con derecho el conflicto relativo al agua frente al derecho de propiedad privada, ¿no? Para determinar su procedencia o improcedencia. Entonces, cuando todo parecía que iba a terminar con la sentencia que emitiera la Sala Superior del Tribunal, y decían, pues va a resolver la improcedencia de la solicitud de plebiscito porque se trata de un acto administrativo y limita la propiedad privada, ¿no? Pero el presidente de la República anunció la realización de un ejercicio participativo mediante una consulta pública a través de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a reflexionar, ¿no? Sobre los plebiscitos, que es uno, ya saben, ¿no? Mecanismos de democracia directa escasamente utilizado, y a ver, hablar algunas de las dificultades, ¿no? De las experiencias, las deficiencias para activar bajo procedimientos, jurisdiccionales, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, una cosa ahí del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, ya decía, eh, un grupo de ciudadanas y ciudadanos presentaron ante el instituto local una solicitud para someter el plebiscito a la autorización de materia en impacto ambiental otorgada a una empresa para una planta cervecera, y a esa solicitud se le acompañaron algo así como 18,500 firmas de soporte, ¿no? Uno de los requisitos y uno de los umbrales, y se cumplía con el umbral. Decían los solicitantes que sus motivaciones radicaban en el agua, ¿no? Que su importancia no necesita justificarse, ¿no? Entonces, se inició el procedimiento de plebiscito en noviembre de 2018 y el Consejo General de el OPLE aprobó el dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica y consideró que los requisitos legales para la presentación de la solicitud se cumplían, ¿no? Y se otorgó al Poder Ejecutivo hasta el 18 de enero de 2019 para manifestar sus consideraciones, ¿no? El representante común de los solicitantes del plebiscito presentó ante el Tribunal Electoral un juicio, ¿no? En contra de ese dictamen y lo remitió a la Sala Superior, ¿no? Del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, en 2018 se recibió por parte de la Sala Superior y lo turnó a la Sala Regional Guadalajara, ¿no? Por cuestiones de competencia. Entonces, bueno, primero se acumularon algunos recursos, digo, la parte jurisdiccional me importa menos, ¿no? Pero es parte como del conflicto, ¿sí? Los agravios que la persona moral establecía era
no se le permitía acceder a la información, participar en la solicitud de plebiscito, ¿no? Y entonces, bueno, fueron ahí perfeccionándose los elementos del agravio, ¿no? El chiste es que finalmente, en marzo de 2019, el Consejo General del Instituto, ¿no?, emitió un acuerdo en donde declaró la improcedencia de la solicitud del plebiscito, ¿no?, por mayoría de votos. Y había algunos consejeros que se excusaron para conocer del asunto. Entonces, bueno, el chiste es que el asunto llegó a la Sala Superior del Tribunal, perdón, a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente a la Sala Superior, ¿sí? La Sala Regional Guadalajara revocó la decisión del tribunal y confirmó lo que había resuelto el Consejo General del Instituto Local, ¿sí? Fueron a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esto, insisto, va únicamente para centrar la controversia. Me interesa el plebiscito y sus efectos, pero toda la controversia jurídica es interesante, ¿no? Entonces, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior, resolvió el SUB-REC 378 diagonal 2019 y dijo, se desecha de plano el recurso porque no cumple con el requisito especial de procedencia, ¿no? Cuestiones procesales relativas, ¿no? Entonces, bueno, no hubo pronunciamientos necesariamente de fondo, ¿no? ¿No? Ahí había algunas cuestiones relativas a la inaplicación de normas contrarias a la Constitución, pero bueno, las consideraciones eran relativas a si podían o no someterse a plebiscito, ¿no? O sea, el asunto de plebiscito administrativo, si judicial y administrativamente podía sostenerse, ¿no? Decían que no algunos, porque decían son actos administrativos y firmes, tienen un impacto en la propiedad privada, pero se alega el derecho al agua. Entonces, bueno, se agotó la vía administrativa y judicial y pues parecía que el asunto había concluido, ¿no? Pero había descontento por parte de la ciudadanía con respecto al tema, ¿no? Conste, la Sala Superior no se pronunció con relación al fondo del asunto, ¿no? Sino que dijo no se cumple con el requisito especial de procedencia del recurso y por lo tanto no puede haber un pronunciamiento, ¿sí? Entonces, bueno, el chiste es que el Ejecutivo Federal decidió que se iba a llevar a cabo la consulta, ¿sí? Bueno, entonces, el gobierno de México estableció una liga electrónica para difundir un folleto en donde invitaba a la ciudadanía de Mexicali a participar en este ejercicio sobre la planta cervecera de Mexicali, ¿no? Y que se celebraría el domingo 21 y entre el sábado 21 y el domingo 22 de marzo de 2020. Es importante decirlo, aquí la falta de, aunque el OPLE había reconocido la legitimidad del proceso, que fue impugnado después, y así sucesivamente, ya vimos más o menos la cadena impugnativa, aquí esto generó no solo insatisfacción por parte de la cervecera, ¿no?, sino falta de claridad en cuanto a los resultados y en cuanto al procedimiento mismo, ¿sí? Entonces, bueno, la Semarnat se deslindó de esta decisión de realizar la consulta, ¿no? Tuvo su propio conflicto político, y además, desde el lanzamiento de la convocatoria al día del ejercicio, pues estaba también la parte del COVID, ¿no? No se suspendió, se llevó a cabo el 21 y el 22 de marzo, ¿no? Con la incertidumbre de cuánta población participaría, ¿no? Ya estaban más o menos, ¿no?, los mexicalenses, se les dice así, ¿no?, los mexicanos, preparados, tenían clara su decisión, porque pues se habían agrupado más de 18,000 ciudadanas y ciudadanos que habían solicitado el plebiscito. Como no procedió para la instancia administrativa y judicial, aún con todas las circunstancias que tenían en contra, ¿no?, poca difusión, el temor por el COVID-19, pues las preguntas que en la boleta decían algunos, ¿no?
eran tanto cuanto insidiosas, ¿no? Para desfavorecer el ejercicio. Pero bueno, el chiste es que se llevó a cabo, ¿no? La mesa de participación, que se integraron 2 personas, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, y la segunda por, así se les llama, yo no estoy diciendo, un siervo de la nación, y era más o menos sencillo la forma de participar, ¿no? Solo presentar la credencial para votar, se verificaba en un celular sin buscar en un listado nominal. O sea, yo en ese sentido, lo que quiero resaltar no es el ejercicio como tal, porque son positivos y desde luego, inclusive la legitimidad del mismo en cuanto hace al derecho fundamental del agua. Inclusive puedo estar de acuerdo con los resultados, ¿no? De la extracción de volúmenes de agua. En Monterrey les pasó, ¿no? En Nuevo León tuvieron una crisis de agua y no es porque haya falta de agua, es porque hay industria que explota y sobreexplota los mantos acuíferos. Hasta ahí vamos bien, pero los procedimientos de instrumentación son importantes. Entonces, aquí no fue culpa del OPLE, desde luego no, pero sí es importante ver cómo la operatividad de los soples impacta, no solo en la certeza jurídica, que esa uno puede decir, no, bueno, pero es que la certeza, la participación de la ciudadanía, sino tanto en la organización, para la calidad de la pregunta, para la calidad de las mesas receptoras y desde luego para lo vinculante de los resultados, ¿no? Porque la boleta contenía información en sus 2 caras, ¿no? Primero aparecían 2 recuadros. En la parte superior decía, estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands, porque ya ha invertido y se crearán empleos, así decía, ¿no? Sin afectar el abasto de agua de la población. O sea, no había pues había un sesgo evidente, ¿no? Y la segunda decía, no estoy de acuerdo en que se permita construir, en que se termine, perdón, de construir la planta en Mexicali de la cerveza de Constellation Brands, porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias, ¿sí? Entonces, una explicación que, para que las personas se informaran antes de la decisión, que señalaba, ¿no? La situación actual de la empresa, la ubicación de la planta y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la no intervención de la autoridad administrativa que afecta esta cosa de lo del cómo, de la información y así sucesivamente. Vimos, por ejemplo, en el caso Yucatán, cómo la información, la campaña de información, también corre a cargo del OPLE, ¿no? Como tendría que haber sucedido aquí si se hubiera instrumentado, no por una decisión, más allá de que, insisto, pueda yo estar de acuerdo en lo personal, en que se haya llevado a cabo el ejercicio, en los resultados del mismo, pero no en la certeza con relación a cómo se obtuvo. Esa es la parte que operativamente hace indispensable a los soples. No los podemos brincar, como lo que les dije de Veracruz. No puede quedar a voluntad de una persona, más allá de que uno pueda suponer o no que tiene intenciones, vamos a pensar, institucionales en términos de vincular a la población. Los procedimientos importan. Pero bueno, el resultado fue publicado por el gobierno de México, ¿no? En la liga correspondiente, ¿sí? Y en el ejercicio votaron 8,500 personas, de acuerdo, y 27,900 por no estar de acuerdo, ¿no? Se anularon 261 votos en 54 casillas instaladas durante estos 2 días de procedimiento. El resultado obtenido no quedó claro qué procedimiento se sigue porque no hay información al respecto, no hay secuencia legal de la vinculación y sus efectos ante los resultados. Pero bueno, se tomó en consideración y no se construyó la planta, ¿no? Más allá, insisto, de los argumentos legales. Pero hubo poca difusión, ¿no? Por parte del gobierno federal, una falta, digamos, importante en su instrumentación. Y entonces, pues, los resultados y los efectos, pues, aunque carecían de certeza y legalidad, orientaron una decisión. Pero la idea es que si participan los organismos públicos locales, no adolecerán de estas características y entonces podrán tener resultados más ciertos, ¿no? Bueno, hasta ahí yo. No sé si haya preguntas, comentarios con relación a esto, ¿no? Digo, puse algunos ejemplos,
algo de la legislación, y siempre en el centro la importancia que tienen los soples para la difusión, para la organización, porque esto se refleja, como decía, en no solo los resultados, su vinculación, cómo obtenemos las listas, ¿no? Cómo verificamos que las personas que votan son ellas, sino que no quede supeditado a decisiones políticas, ¿no? Que pueden trastocar de manera importante la naturaleza del ejercicio, ¿no? Obviamente, también vinculado a darle certeza a las preguntas, ¿no? Que no sean desinformantes, a la campaña de información, o sea, en todas estas etapas en las que participan los organismos públicos locales electorales y cómo esto conlleva a situaciones, su ausencia, de falta de certeza jurídica, ¿no? Otra de las cosas que yo le comentaba a la persona de Veracruz, que encuentra estas resistencias por parte de las y los gobernadores, ¿no? Pero bueno, entonces aquí se insertan los mecanismos de democracia participativa, que vimos cuál fue algunos de sus orígenes político-institucionales, otros de cuestionamientos a la democracia y algunos casos, ¿no? Reglamentación en el caso de Yucatán, la participación del organismo público local electoral en todo el proceso y qué pasa cuando esto no se lleva a cabo por parte del organismo público electoral local, en el caso de Mexicali, ¿no? Insisto, más allá de que los resultados nos puedan interesar, nos puedan parecer idóneos en términos del derecho de agua, pero la falta de claridad en cuanto a su organización, ejecución y resultados. Hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta con relación a lo expuesto el día de ayer y de hoy. ¿O comentarios? Sí, Oscar Luis Belis Peña. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Nada más preguntar, ¿hay como que alguna fecha ideal como para presentar algún mecanismo de participación ciudadana? ¿O necesariamente tendría que ser en periodo de elecciones, como, si no me equivoco, la consulta popular, por ejemplo? En el caso de los otros mecanismos, por ejemplo, en el caso de un plebiscito, ¿habría como que alguna fecha ideal o puede ser presentado en cualquier momento? Sí, en cualquier momento en principio, ¿no? Siempre y cuando obviamente se refiere a asuntos, tiene varios filtros, ¿no? De Sí, interés sí. público. Aquí la fecha de la realización del ejercicio tiene que no ser la misma de las elecciones, preferentemente, como pasó con el procedimiento de revocación de mandato, ¿no? Pero sí, en principio sería cualquier fecha cuando se trata de iniciativa ciudadana, cuando se trata de plebiscito, o de revocación de mandato o de algún tipo de consulta, porque tiene que ver con la ejecución de ya sea leyes, de obras públicas o de políticas públicas o de decisiones que tampoco están marcadas, digamos, temporalmente. Lo que sí es, pues, que no se hayan llevado a cabo, que no se hayan ejecutado, ¿no? Para poderlas, en todo caso, someter a la consideración. Dice, al concretar la reforma electoral y de eliminar los soples, ¿qué pasaría con los mecanismos de participación ciudadana? Pues es que ese es un problema, ¿no? En principio, algunas de las cosas que supuestamente propone la reforma es que la desaparición de los soples regresaría a un modelo más o menos similar al que imperaba antes de 2014, en donde subsistirían los institutos electorales, el instituto electoral a nivel nacional que organizaría todas estas cuestiones. Se supone que además se fortalecería la participación en la iniciativa. Ahora, como vimos, la ausencia de OPLES, la ausencia de una autoridad administrativa para organizar, no nada más es una mera formalidad, ¿no? Sino que tiene efectos en cuanto a los resultados, en cuanto al procedimiento mismo de ejecución y difusión de las escrutinios y cómputos, en cuanto a los listados. Entonces, yo pensaría, si no se contempla la participación de los soples, de los institutos electorales locales, cualquiera que sea su denominación, lo que se produce es que efectivamente pareciera que los mecanismos de participación ciudadana dejan de cumplir su función para pasar a ser un instrumento de uso del poder, ¿no? Para legitimar y para robustecer a figuras políticas específicas que utilizarían este instrumento sin las adecuaciones necesarias para
encauzar debidamente a la voluntad popular, porque ya vimos que tiene diferentes matices, ¿no? En cuanto al financiamiento, en cuanto a la formación de voluntad ciudadana, o sea, la campaña, en cuanto a las reglas que pueden o no hacer los partidos políticos, ¿no? Y todo eso se perdería sin la participación de los soples y entonces da mayores márgenes de discrecionalidad y de no certeza en cuanto al procedimiento de formación ciudadana, ¿no? De manera tal que yo diría, no solo eliminar materialmente a los soples, sino que sacarlos de estos procedimientos de participación ciudadana desnaturalizaría su función como un mecanismo efectivo para conjuntar esta voluntad ciudadana y limitar o hacerlos partícipes efectivos de los actos públicos, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Si no hubiera ya nada, yo les agradezco por su atención, por su presencia, esperando que haya sido pues más o menos interesante, completo, ¿no? En términos de lo que observamos ayer y hoy. Y pues nada, muchas gracias nuevamente y nos vemos en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan un feliz martes y hasta la próxima. Muchas gracias.